Bienvenidos sean todos a una nueva entrega de Zapping Vintage, edición extra, aquí en Canal 6 de la Costa, como semana a semana hacemos para todos ustedes, compartimos estos recuerdos fantásticos de la tele de antaño en un nuevo formato que ha sido bien recibido, como lo hemos comentado en las diversas ediciones, muy bien recibido por toda la audiencia del 6 y de las redes sociales, porque estamos al firme en Facebook, en Instagram, subiendo también el programa a YouTube, con mucha interacción, participación, comentarios de todos ustedes ahí que están del otro lado. Mi nombre es Simón y como siempre estoy con Nico aquí acompañándome para seguramente revivir cosas fantásticas en este día. Bueno, ¿cómo andás? Buenas a todos los queridos televidentes de Zapping Vintage edición extra en esta recta final de Zapping Vintage. Quisimos darle un toque de edición extra, ¿no? Nostalgia de la buena siempre y generando debate. Debate con temas que de repente, ojo, no son tan hablados, ¿no? No son tan comunes. No, en los medios audiovisuales no son tan comunes, pero seguramente toda la gente que es fan de los medios y de la nostalgia lo han hablado, seguramente. Hoy no es la excepción, porque habíamos hecho una primera parte de estos One Hit Wonders, ¿no? Pensar que antes era un término que se refería solo a los cantantes, nació de ahí. Yo creo que hoy en día se puede aplicar a cualquier cosa, y nosotros dijimos, bueno, vamos a aplicarlos a, bueno, justamente al mundo de la televisión, ¿no? Artistas, conductores, periodistas, etcétera, que, bueno, de repente no han tenido muchos éxitos en su carrera, pero sí han tenido uno glorioso, y por ende se les considera One Hit Wonder. Nosotros la semana pasada hablamos muchísimo de, bueno, de la ficción, ¿verdad? De actores, actrices que han sido muy fijados con un personaje porque han sido la catapulta de éxito, y después la gente, claro, queda con ese chip y no logra verlos con otros personajes. Digamos que el actor se termina transformando en el personaje para el televidente. Exactamente. Y cuesta que ese actor termine generando otro éxito más allá de ese personaje. Pero bueno, también hay casos de no actores, o quizás no actores de series de ficción, o comunicadores, en fin. Hay otros casos también sobre la mesa. Y hablando de sobre la mesa, vieron que siempre acá les mostramos materiales visuales como para ir ayudándonos a comentar, bueno, justamente los ejemplos, ¿no? En cada programa. Hoy no es de excepción, hoy tenemos de vuelta muy prolijamente en la mesa 3 materiales distintos. 2 libros y esto es como una cartulina, esto vendría a ser un juego, ¿no? Es un juego, es un elemento nuevo que incorporamos. A ver. Nunca habíamos traído, creo, un tablero de juego de mesa aquí a Zapping Vintage, pero me pareció que está bueno, no solo porque está genial el juego, seguramente muchísimos de los que están viendo en este momento jugaron en algún punto de su vida al juego de la Oca. El juego de la Oca. Lo importante de vincularlo con un viejo programa de televisión, de juegos, de entretenimiento de la década del 90, ¿no? Sí. A ver, el gran juego de la Oca, es verdad que luego este formato se replicó en otros países, inclusive en Uruguay hace poco tiempo. Pero acá el que llegó con éxito fue el español. El de mitad de los 90, Antena 3, hacía poco había empezado esta cadena Éxito española, y su conductor, su presentador, como dicen allá en España, que la pegó conduciendo este programa. Que ojo, ella venía de trabajar, de ayudar a los payasos de la tele, porque uno de los payasos de la tele era su papá, Miliki. Hablamos de los payasos de la tele. Verdad, en alguna edición hablamos de los payasos. Bueno, el hijo, ya había actuado en los payasos de la tele y como comediante. Pero tenía la oportunidad de conducir un programa. Y la verdad que la pegó. Reventó, le puso un estilo propio con esa mezcla de comicidad, esa cosa medio inocente que tenía. Estamos hablando claramente de Emilio Aragón. Y Emilio Aragón está absolutamente vinculado con el juego de la Oca. Y también, o sea, él ha conducido otros programas después. Pero claro, no han tenido el éxito que tuvo el juego de la Oca. Y la gente realmente lo asocia a ese programa, ¿no? Como ha pasado con conductores también. Podríamos vincularlo directamente con este fenómeno del One Hit Wonder por ese motivo. De que quedó como el sello de él siendo el conductor de Gran Juego de la Oca. Hablando de conductores españoles, hay uno que se nos escapa de acá, de ejemplo, si un Two Hit Wonder, ¿no? Que es Ramón García. Ramón García, que hemos
Bueno, Ramonchu, ¿sabes por qué, no? Porque él es vasco y es como un diminutivo cariñoso. Va con X, ¿no? Sí, agregarle sobre el final del nombre una T, una X y una U, que en castellano se pronunciaría como una CH. Bueno, Ramonchu, también una trayectoria, de hecho hasta el día de hoy conduce programas también de televisión, pero bueno, eres que apostamos y el Grand Prix, o sea que ese ejemplo lo metemos medio forzado acá en el programa, pero bueno, es un two hit wonder. Bueno, él fue disc-jockey, trabajó en radio, condujo el programa del Legado también, una de tantas versiones que hubo alrededor del mundo. Pero muchos programas, el Gran Juego de la Familia, el Juego del Millón, infinidad de programas, ¿no? Pero que apostamos y el Grand Prix hay ahí. Bueno, en Argentina otro two hit wonder es Silvio Soldán, que también tuvo muchos programas, pero Grandes Valores de Tango y Feliz Domingo han sido los que lo han destacado, ¿no? Pero bueno, en el caso de Miguel Aragón, sí, fue un one hit wonder con el Juego de AOCA, un programa que además, pero le dio tanta fama y tanto poder que se terminó comprando un canal de televisión. Qué increíble. Miren ustedes, ¿no? Con la fama y el poder que le dio conducir durante tantos años este programa, que era el número 1 de audiencia de España. Pero bueno, tenemos más casos, ¿no? Tenemos más casos. ¿Qué más tenemos aquí arriba de la mesa, Nico? Uy, qué buenos los libros, qué bueno leer, qué buen hábito leer. A pesar que esto atenta contra nosotros, pues somos un medio audiovisual, pero igualmente recomendamos leer. Totalmente. Bueno, a ver, este es un gigante. Es un gigante, el señor Tato Bores. Tato Bores es un caso como el de los tres chiflados, ¿no? Su personaje duró tantos años que, claro, pensé que hubieran sido varios éxitos, pero en realidad no. Él fue Tato Bores, Mauricio Wallenstein, y su personaje Tato, acá está en una foto, clásico, ¿no? Con sus anteojos que eran sin cristal, eran anteojos huecos, su habano, su peluca y su frac. Y a veces sus patines, pues también patinaba. Muy bizarro. Por el estudio. Bueno, un personaje muy visual también, ¿no? Si bien él hacía mucho humor de diálogo. Tato Bores en la radio comenzó con ese personaje, ¿no? De la radio pasó al teatro. Y de teatro a la televisión. Y desde ahí fueron décadas. Décadas de estar en este personaje y tener distintos shows televisivos, pero siempre interpretando al gran Tato y sus monólogos. Como bien dijiste, también relacionado con lo que hablamos en la edición anterior de Los Tres Chiflados, sí, que fueron como personajes que se hicieron películas, diferentes cortos, en circunstancias distintas. De repente los veíamos a veces como hermanos, a veces como compañeros de trabajo, pero siempre eran Los Tres Chiflados. Siempre eran ellos y siempre mantenían las características de sus personajes. Y los ¿no? nombres. Bueno, y los nombres. En el caso de Tato, igual. O sea, él tuvo inclusive distintos nombres de ciclos. Bull Show, Tato de América, Siempre en Domingo, bueno, en fin, varios. Tatus. Pero siempre era Tato Bores, ¿no? El personaje principal era Tato Bores. Bien, este caso podemos decir que es un one hit wonder de esos prolongadísimos en el tiempo. Tenemos un tercer libro acá. Absolutamente recomendable este libro, Es Crónicas del Ángel Gris. Y miren quién lo escribió. Alejandro Dolina, qué jovencito que estaba acá en esta foto. Bueno, Alejandro Dolina, ¿qué podemos decir de él? Filósofo, escritor, conductor, historiador, completísimo, un intelectual. Bueno, Alejandro Dolina se hizo muy conocido, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, por La Venganza Será Terrible. La Venganza Será Terrible fue su one hit wonder. En este caso estamos hablando de radio. Fíjense ustedes. Igual hay mucho de radio televisada también. Por eso lo hemos incluido. Bueno, hoy por hoy se está televisando muchísimo lo que es la radio, ¿no? Cómo incorporan las diferentes emisoras, las cámaras y filman todo lo que está aconteciendo en el estudio en vivo. Así es. Bueno, Dolina es el caso.
Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Bueno, volvemos luego de nuestros queridos auspiciantes, que siempre están ahí al firme, totalmente, con Edición Extra. Y por supuesto invitamos a quienes quieran sumarse a nuestro querido proyecto. Bueno, proyecto que es un hecho, además, ¿no? 3 años ya de Zapping Vintage. 3 años y 3 formatos en el caso de la televisión. En el caso de la televisión, sí. Formato por año. Bien, hablamos de Alejandro Dorina. No tenemos mucho más que agregar que este gran comunicador que ha intentado hacer algún otro proyecto en televisión, no le ha funcionado de todo bien, reconocido por él mismo, y finalmente ha quedado fijado, como decimos, con esto del conductor de La Venganza Será Terrible. Además, un programa que tiene décadas. Bueno, a ver, en la radio uruguaya, Gustavo Rey, con Caras y Máscaras, Orlando Pettinati con Malos Pensamientos. O sea, en la radio, si bien no es nuestro métier, pues nosotros estamos más con lo audiovisual, pero hasta en la radio hay casos de One Hit Wonder. Darwin también. Bueno, Tanco, claro, Tanco también, sí. Y muchos otros casos. Sí, sin dudas. Y creo que también, ya viniendo más para la década del 2000, en el tema quizás de la programación infantil, me parece que hubo varios casos. A ver. Que se me vienen a la mente ahora. Por ejemplo, ¿te acordás de Carolina con su Telekids? Sí. Que después... Bueno, ¿qué se hizo de ella después? ¿Qué pasó después con Carolina? Eso fue un One Hit Wonder de aquí mismo, de la televisión uruguaya. Totalmente. Pero totalmente. Total. También yendo al cable, en Magic Kids, los conductores de Magic Kids, que han sido pocas veces que después... Bueno, Chucho, que a vos te ha gustado tanto. En Quito Pizzas, Ariel Rodríguez, Gabriela Roife, de A Jugar con Hugo. También Natalia Dim y Lionel Campoy de Nivel X, el programa de videojuegos, que después tampoco no los volvimos a ver. No ser, quizás en alguna convención, ahora que están muy de moda. Bueno, como vino Gaby hace unos años aquí a Uruguay, vino a Montevideo, por suerte pudimos tener ahí un intercambio con ella y vimos el show que hizo homenajeando al gran A Jugar con Hugo. Pero más allá de eso, en televisión no volvimos a ver a estas personalidades. Te agrego a Flavia Palmiero, porque Flavia tuvo después una carrera más que nada como actriz, pero como conductora quedó en Flavia y ahora está de fiesta. La propia Yuya, ¿no? También. Con su show. Bueno, casos acá en Uruguay, estoy pensando que la dupla de Horacio y Gabriela después no hicieron otras cosas en televisión. Quedaron los requete divertidos y quedó solo con eso. También hay casos en programas infantiles. Sí, a veces pasa que, bueno, por ejemplo, en el caso de Chucho, ahora hablando de Magic Kids y de Quito Pizzas, yo vi algunos videos que le hicieron algunas entrevistas en YouTube y ahí empezamos a conocer un poco más de la vida, de por qué fue lo que pasó con el Magic que cerró, a dónde fue.
Y él ahí empezó un poco a contar de qué fue lo que sucedió, por qué es que no lo vimos más. Y dijo, la explicación tampoco no era la gran cosa, no tenía demasiada vuelta. Se dedicó a la producción, continuó en el ambiente de la televisión. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras, o sea, Bien. no es que ya no está más Chucho. Claro, no lo vemos, pero él todavía anda en la vuelta. En el caso de Gabriela, se dedicó a su familia, se dedicó a cuidar a sus hijos. Y bueno, también optó por darle ese giro a su vida. Pero bueno, son cosas normales que de ser humano que van aconteciendo. Son caminos diferentes que va tomando la vida de cada persona y a veces, porque suceden esas cosas, luego no podemos verlas más en pantalla. ¿Sabés qué también pasa en el mundo del periodismo esto, no? Estoy pensando que si bien Jorge Traverso co-condujo Subrayado durante mucho tiempo con Blanca, Hablemos, Jorge Traverso era Hablemos. Never Araujo, además de ser co-conductor de Telemundo, era Agenda Confidencial. Ángel María Luna, si bien tuvo distintos ciclos, pero el reloj fue el que más perduró y el que más se lo asocia. O sea, fíjate que, Emiliano Cotero con En Perspectiva, claramente. O sea, inclusive en el mundo del periodismo, también, en Argentina, Chiche Hedlund con su legendario programa Memoria. Bueno, estoy pensando en Mirta Legrand y sus clásicos almuerzos, ¿no? Ahí tenemos un tremendo ejemplo de alguien que venía del cine, de la era dorada del cine argentino, y hasta el día de hoy, con casi 99 años, es insólito. A veces hay un tema de éxito, creo yo. Sí. Mirta se dio cuenta que la recontra pegó con el formato de Almorzando, porque seguramente haya tenido muchísimas propuestas de hacer cosas diferentes, de otros tipos de programas. Seguramente. Se encasilló en eso porque de repente era con lo que se sentía cómoda. Lo ha dicho. Vio que funcionaba y fue el rumbo que tomó, y hoy ya la tenemos con 90 y pico de años, con el formato clásico que ya lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Susana Jiménez con su clásico programa también, no era Susana. También comunicadores que han quedado atornillados, ¿no? Marcelo Tinelli. A ver, el programa siempre fue Showmatch, Videomatch, pero es cierto que cambió tanto el formato que ya no podemos decirle One Hit Wonder, porque es un programa que se puede llamar igual, pero es de formato absolutamente distinto. Mario Pergolini, hasta el año pasado, era CQC. Lo que pasa que, este año volvió con Otro Día Perdido y volvió con fuerza. Pero hasta el año pasado era CQC. O sea, vemos también mucha gente, no de ficción, que han sido marcados por algún programa, por algún ciclo, y a veces por voluntad propia o por voluntad ajena, no han querido correrse de eso, ¿no? Debido a, justamente, ese éxito que han tenido con esos programas. Y viste que hemos hablado de programas infantiles, de periodísticos, de comedia, de todo. O sea, podemos encontrar casos de estos en distintos países y con distintos géneros y distintas maneras de hacer televisión. Y después tenés la otra cara de la moneda, es de esas personalidades que las vimos haciendo tantas cosas. Bueno. Que ya eso también. Ahí no otra que identificarla con algo en específico. Ya decís, yo que sé, por ejemplo, Piña y Grúa, con todas las cosas que hizo en todos los lugares que lo vimos. Sí, todo. No lo identificamos con todo. Podemos decir, la culpa es nuestra, Bendita TV, Salven el Millón. Bueno, Bendita TV fue que tuvo capaz más en el tiempo. Pero tuvo también otras cosas que tuvieron mucho peso. Sí, sé que me estaba acordando de Héctor Larrea en 6 para Triunfar, que lo mencionamos en el anterior formato de Zapping Vintage. También Héctor Larrea, que ha tenido una trayectoria en radio muy, muy vasta, muy amplia, pero en televisión era 6 para Triunfar. Y como también fue un éxito acá, también acá quedó asociado, ¿no? Verdugo Carámbula con Bien de Bien. También, sobre todo en sus últimos años. Alejandro Camino con Sote. Igual había hecho el show de Tom y Jerry antes. Sí, también. pero en realidad, como era un micro programa infantil, es verdad, fue su primer acercamiento a la pantalla chica. Pero Sote, al ser un programa más familiar, en el acceso al prime time, habiendo durado los años que duró, claro, tuvo mucho más peso fue un ese gran programa. A mí me pasa personalmente con mi madre, que
cuando sale el tema, se menciona en casa Alejandro Camino. Mi madre dice, ay, Sote con Nor. Hay un vínculo. Claro, hay un gran vínculo, hay una gran identificación con ese programa. Y más allá de que él después se dedicó al periodismo. Por supuesto. En esta boca mía. Lo vimos en su programa también en Diamante FM. Bueno, lo escuchamos, mejor dicho, en este caso, porque fue radio, pero él continuó su carrera en la comunicación. Sí, no. O sea, no. No es que hayan hecho solo eso, sino que la pegaron tanto con eso que después... Claro, cuesta... ¿Sabés que tenía otro nombre en mente y se me fue de la cabeza? Pero bueno, ya quizás se me vendrá o quizás no. Pero bueno, sí, es verdad que el caso de Alejandro Camino es un caso también paradigmático de comunicador, actor, periodista, ¿viste? Gente que va ahí serpenteando, ¿no? Por distintos lares. Muy buen profesional, hay que recalcarlo, Alejandro. Por supuesto. Camino, es buenísimo. Por supuesto. Bueno, a ver, Omar Gutiérrez con igual. También, ¿no? Sí, que después como que lo reformularon agitando una más, que quisieron hacer como ya fue un medio híbrido, ya como una transición, pero claro, el corazón de Omar era de igual a igual, es cierto. Bueno, sí, la gente está claro que lo asocia. Con el sol de Carlos Páez Vilaró, que tan imagen de él era. ¿Sabés qué me acordé? Por suerte. Julio Alonso. Los viajes del 12. Bueno, en el caso de Julio Alonso, creo que con excepción de Parque Jurásico, que lo hizo con Cacho... Creo que fue lo único que hizo en televisión, fue los viajes del 12. Y vaya que destacó con eso, que está la colección de los se venden. Qué increíble. Sí, bueno, y han pasado otros conductores por los viajes del 12. Pero como que el principal... El sello era Julio Alonso. Para los que tenemos algunos añitos y miramos la tele hasta la medianoche, Julia Moller era punto final. También. Cerraba la programación Canal 4 con Julia Moller. Bueno, yo no sé si capaz de ser un caso, de repente es algo personal. A ver. Por ejemplo, Rosario Castillo yo lo identifico mucho con su rayado última hora. No sé, capaz que es algo que me pasa a mí, pero... Y porque yo la identifico más con Sintonía, que fue el gran magazine que tuvo ella. Y su papá, esto ya nos vamos a remontar ya la gente de 60 para arriba, se acordará. Su papá, Rubén Castillo, con Discoldromo Show, que fue también un programa de entretenimientos y concursos muy importante en su momento en la televisión. Rosario Castillo hizo Sintonía muchos años, hizo Memorias de la Costa también. Bueno, otra comunicadora que es una pena que no esté más Castillo de Mujeres en Alfa FM, en radio. Bueno, en radio también, además una gran comunicadora, no estábamos hablando de grandes comunicadores. Bueno, Rosario Castillo claramente lo es. ¿Cuántos ejemplos, che? Hay muchos. Qué recorrido en esta segunda parte de los One Hit Wonders televisivos, que fue un placer compartir aquí en el 6. No, y yo creo que nos deben quedar algunos de actores también. Sí, puede ser. Sí. Creo, pero ¿no? Medio que dividimos un poco miti fue la cuestión. Un poco para que ustedes vean, bueno, la variedad que hay de estos One Hit Wonder de comunicadores. Inclusive llegamos a tocar un poco la radio, porque en la radio también pasa, ¿no? Bueno, inclusive hasta en lo deportivo, no es mucho nuestro género, vamos a decir. Palo. Pero también ocurre. Y hablando de lo que ocurre que nos pueden seguir viendo. ¿Y por dónde nos pueden seguir viendo? Y nos pueden seguir viendo, obviamente, aquí en Canal 6 de la Costa. Estamos los martes a las 21 horas, después también con las repeticiones. En las redes sociales, en el Facebook, nos pueden seguir en el Instagram, en YouTube, que también todas las semanas subimos los programas para que ustedes puedan ver, también comentar, tienen la opción de interactuar un poco con nosotros, que nos encanta, nos fascina recibir. No sean tímidos, aventúrense. Nos encanta recibir todos sus comentarios, sugerencias, todo lo que va llegando por ahí en YouTube. Sí. Bueno, y a seguir, porque esto sigue, y sigue, así que nos pueden ver por todos lados. Para la semana que viene, tema nuevo. ¿Cuál será? Ya lo estaremos pensando próximamente. Lo tenemos que pensar ya en la semana. Y hablando de la semana, mientras tanto, buena semana para todos.